Advertencia. Las opiniones emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No reflejan la postura de Azo TV Cable ni de su canal local de televisión. Saludos amables televidentes, seguidores de Samaniego Televisión, programa Entérese. El día de hoy estamos con el maestro Auli Obando para hablar específicamente y detalladamente de una importante muestra artística que deja historia en nuestro municipio de Samaniego. Herencia, los colores del pasado, así se denomina esta importante muestra que ha incursionado en su idea del maestro Auli Obando, entre hartas que lógicamente ya nos ha demostrado aquí en nuestro municipio de Samaniego y a través de las redes sociales. Bienvenido, maestro Auli. Muchas gracias, Giclino, nuevamente. Muchas gracias a todos la audiencia que tienen, bueno, Isatel, para todos un saludo muy especial para todos. Bueno, maestro Auli, quisiera preguntarle primero que todo, ¿cómo inicia esta idea a plasmarse dentro de su trabajo y de su pensamiento? ¿A qué refiere prácticamente? Y explíquenos cuál es la teoría de esta historia. Bueno, aproximadamente hace un año y medio, haciendo unas modificaciones en el restaurante de la familia, tuve la oportunidad de hacer un mural en homenaje a mi abuela. Entonces, al ver que todo el mundo, o sea, decían doña Gilda, la que promocionaba las empanadas, ¿no? Ella pues empezó con el negocio, la que les enseñó a mi mamá, mi mamá le enseñó a mi mamá, a mis tías, le enseñaron a mis primas, y ha sido viniendo haciéndose un hilo, un tejido. Un tejido. Exacto, un tejido en el que nos une, que va siendo la herencia que es mi abuela, digamos, que nos va dando ese hilo, ese legado, exacto. Entonces, como ya había dadole un homenaje a mi abuelo por su trayectoria musical, tomé la oportunidad para darle un homenaje a mi abuela. Entonces, ahí, pintando precisamente el mural, fue que se me ocurrió la idea y pues empiezo a pensar, bueno, ¿y cómo hacerle un homenaje a los personajes, ellos que casi pues digamos están entre las tras bambalinas, más bien dicho, ¿no? Porque son personajes que cambiaron el pensamiento, la estructura, la forma, la ideología de nuestro pasado para ser lo que somos ahora, un presente con una herencia formada, digamos, ¿no? Reconocimientos a personajes que cambiaron el pasado para ver ahora quiénes somos como profesionales, como hijos, nietos, bisnietos, ¿sí? Todo eso es un tejido. Entonces, la imagen, cuando empiezo a plasmar la idea, entonces empiezo a pensar que tengo que encontrar un concepto claro de cómo puedo unir todos estos personajes y crear en ellos un solo concepto de pueblo, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que todas estas familias que homenajeamos ese día, que fueron unas ¿Cuántas fueron? 10 familias. 10 familias. O sea, 10 retratos. 10 retratos, exacto. Entonces, lo que hicimos es eso, o sea, ir escogiendo ciertos personajes, obviamente que faltan muchos, por eso es la primera parte de herencia, es la primera parte. Esperamos poder hacer la segunda y tercera parte que teníamos planeado hacer para homenajear a todos, pues obviamente a los que más podamos, pues en ese sentido. Ese es su proyecto de vida en el tema artístico, ¿no? Sí, no, a largo plazo. Digamos que como no soy, digamos, artista de profesión, obviamente yo nunca había
tenido la oportunidad de hacer una exposición de arte. Usted no es artista certificado, No, catalogado, estudiado. Eso, no de Usted academia, no de academia. Usted es de otro rango, Empírico, ¿no? Otro empírico. empírico, como nacen aquí en Samaniego. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estaba estudiando diseño industrial, de lo cual soy profesional de la Universidad de Nariño, empiezo pues a buscar formas de interactuar con la comunidad como diseñador, ¿no? Industrial. Pero empiezo a darme cuenta que hay muchas posibilidades a partir del arte, donde pues digamos que estamos muy, no sé si decir la palabra quedados o decir estamos un poco retrasados con respecto a la parte artística pictórica, ¿no? Porque pues arte aquí hay de muchas formas de manifestaciones, como las danzas, como la música, ¿cierto? Como estos elementos que sí se les ha aportado más como una estrategia para el pueblo, ¿cierto? Así es. Pero creo que teniendo la oportunidad de que algunos colegios y escuelas del municipio me han llamado para dictar algunos seminarios de arte terapia con niños, me voy dando cuenta de que existen los potencial de muchos niños que tienen el potencial de ser artistas. Talentos, ya se empieza a ver. Pequeños talentos, exacto. Entonces, esas exposiciones y con estos niños haciendo estos seminarios de arte terapia, lo que yo empiezo a descubrir que sí hay una relación entre el pasado y puede haber una relación entre el futuro. Porque pues digamos que nosotros que estamos en esta parte de la mitad, nos tocó muy difícil entrar dentro del entorno visual, digamos, pictórico visual, porque pues digamos que no sé si es falta de apoyo, ¿no? Aunque todo lo que hicimos con esta exposición fue una exposición con recursos propios, se hizo todo basado en el pensamiento personal. En el amor por el arte. En el amor por el arte y la conexión. La conexión y el recuerdo. La conexión entre el pasado y lo que queremos hacer con el futuro. Entonces, esta se divide en 3 etapas. La primera etapa, pues, es la recolección de la información, ¿cierto? Información sobre quiénes pueden ser los primeros personajes que vamos a mirar que hicieron un pasado, como el señor Rosero, de la familia Rosero, él cuidó nuestro pueblo de la basura, digámoslo así. De recoger la basura. Recuerdo cuando yo era niño, él cómo él iba con su carreta y recogía la basura, y eso a nosotros nos dio algo para el futuro, tener un pueblo limpio, ¿cierto? Un reconocimiento a él, que tal vez, no sé si se lo hicieron en algún momento, no creo, pero tuvimos la oportunidad, y le agradezco a la familia, le agradezco a la sociedad que tener la oportunidad. La señora de la choriza, uno de nuestros platos típicos, ¿cierto? De pronto todos sabemos quién empezó, cómo fue, de pronto sí, pero nadie le hizo el reconocimiento, tuvimos esa oportunidad. ¿Cierto? Hay varios personajes que pues me iría toda la entrevista a empezar a decir. Hay varios personajes dentro de esta exposición que creo que muchos en redes ya han tenido la oportunidad de mirar. Y es eso, ese pasado, cómo se conecta con el futuro que queremos hacer, ¿cierto? Cómo decir a través del arte sí es una herramienta de transformación social. Cómo si podemos a través del arte demostrarle a otras personas que sí es una herramienta para criticarnos, para decirnos qué fue lo que pasó en el pasado o qué fue lo que viene para el futuro o qué es lo que viene, ¿cierto? Entonces, yo pues de alguna manera estoy muy agradecido porque en esa primera etapa recolectamos los que de alguna manera no lo tomaron de pronto a mal, ¿no? Porque siempre pones en tela de juicio como que la sensibilidad del hecho de que vas a dibujar o plasmar a alguien en el rostro. Obviamente el rostro es muy delicado, es una parte que identifica mucho a la persona. Entonces como que me metí en camisa de 11 varas, como dicen, ¿no? Bueno, nosotros lo miramos pintando diferentes escenarios, maestro Auli, pero cuando usted habla de rostros, usted lo ha dicho, es delicado y lógicamente los artistas, me incluyo como artista también, esto uno no tiene que ser atrevido.
cuando no puede. Pero maestro, yo sé que con su talento, con su dedicación y con todo ese conocimiento, ese es el resultado de que se logra, se puede, y como usted, artista, lo demostró en esta exposición, que estas cosas los samanigueses podemos hacerlos, que lógicamente podemos reconocer a nuestra gente y podemos hacer historia en la pintura. Sí, pues esa realmente era la iniciativa, conectar, cómo podemos conectar el arte con el pasado y al mismo tiempo el arte con el futuro. En esto, pues en medio de todo este proceso, o sea, obviamente después de la segunda etapa, digamos que es después de la investigación, es entrar en escena, digámoslo así, ¿no? Para empezar a pintar cada uno de los rostros, muy detalladamente, toca... Como dice uno, con lupa. El proceso es muy lento a veces. Arruguitas, todas las expresiones. Cada uno de los pelitos, porque cada uno de los detalles es una historia que llevan ellos, ¿cierto? Porque cuando uno es joven es muy limpia la cara, bueno, muy lisito, bueno. Pero uno cuando está pintando, digamos, a personas de la tercera edad, te das cuenta todo el proceso desde el sufrimiento, a veces de las alegrías, tiene sus manchitas, sus lunarcitos, ya todo. Y es interesante todo ese proceso porque aprendes a conocer un poco más de la historia a través de su mirada, ¿cierto? Claro. Para mí esto fue gratificante, pues porque encontré, digamos, más allá de lo que pensé que iba a encontrar. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a darnos cuenta de que esto puede ser muy positivo, decidimos crear una escuela de artes independiente a partir de los recursos que hemos ido obteniendo a partir de esta exposición. Obviamente, pues esto era sin un ánimo de lucro, sino con la intención de empezar la escuela de niños, de artistas niños, y repotencializar a esos niños que de pronto sí les gusta el arte. Que no queramos explotar eso porque digamos que no tenemos el entorno, no tenemos las herramientas todavía, pero creo que es algo que sí podemos hacer, porque yo veo algo muy importante como el arte como una herramienta muy poderosa para transformar la paz. Maestro Auli, hablemos de esa técnica. ¿Esa aerografía qué tipo de técnica es? Bueno, digamos que en este caso de los rostros es una técnica mixta, ¿no? Tuve la oportunidad de experimentar un poco con nuevos materiales como los acrílicos, entonces me pareció algo muy muy interesante porque pues obviamente yo siempre estuve muy cerrado a la aerografía, pues no, obviamente pura, pero en esta oportunidad tuve pues digamos, valga la redundancia, la oportunidad de precisar con otro tipo de técnicas como pincel, un poco para detallar ciertos detalles que a veces el aerógrafo no nos permite, ¿no? Esos momentos para pintar personales, ¿cuáles son para usted? Cuando está desestresado, ¿en qué modo está estresado? Verano, pues la cosa es la siguiente, ¿no? Le tomé tiempo a esta exposición, más o menos un año, estuve batallando con cada uno de los rostros, hubo un par de rostros que me tocó volverlos a pintar, porque pues obviamente como yo llevaba bastante tiempo sin pintar aerografía, pues en rostro, lo que hice pues fue al inicio empezar una técnica, dije voy a tomar la técnica de la escala de grises y esa fue con la que empecé el primer cuadro. Cuando le contaba la historia a alguien, le decía que bueno, guardé el cuadro porque ya lo había terminado y seguí pintando. Pero se me olvidó en el camino que la técnica era la escala de grises, sino empecé con negro y blanco. Entonces cuando destapé el cuadro, ya para empezarle a dar los retoques me di cuenta que era diferente a los demás, entonces sí me tocó taparlo y volverlo a hacer para que todos queden como en la misma técnica, ¿cierto? Pero son procesos que uno los tiene que ir llevando. Me imagino que todos los artistas tendrán esta situación, ¿no? Obviamente porque pues al no serlo, pues digamos que me doy un poquito de tranquilidad en ese sentido porque pues mi aporte es más que todo es a la cultura, ¿no? Nada más. Le pregunto, hay unos entrelazos, una franja sobre cada rostro o sobre cada obra artística. ¿Qué significa esto? Exacto. Esta es la tercera parte, donde ya decidimos cómo vamos a hacer un conjunto de estos 10 personajes, cómo representan a nuestro pueblo.
Entonces, investigando un poco, encuentro que hay un elemento que se llama greca, que es utilizado de los griegos, inclusive nuestros antepasados también lo utilizaban como herramienta para demostrar la unificación de los pueblos, ¿cierto? Pero más allá, o sea, se convirtió como en un tejido, porque al ser la unificación de cada uno de los personajes que hacen parte de la familia, eso es lo que hacemos. Entonces atraviesa, a través del blanco y negro, atraviesa una franja de color. Por eso se llaman los colores del pasado, porque aunque ellos están de gris, digámoslo así, en blanco y negro, esa franja es la que genera nuestra unión, porque esa es la que une la diversidad, los multicolores, que nosotros somos un solo tejido que forma el pueblo completo. Como tuve la oportunidad de pintar el mural que queda detrás del hospital, que pintamos con varias de las comunidades, donde todos somos parte de un hilo y al final se entreteje el árbol de Ocobo. Es algo parecido, digámoslo, ¿no? Entonces, como que todo en este tiempo, el mural mismo fue aportando ideas al concepto, y llegamos a esta pequeña franja que yo no quise hacer, lo que tenía muchas posibilidades, hasta que al final terminé con la franja que nos representa, nosotros como unión del pueblo. Todos, esta franjita nos representa a todos. Por eso es la diversidad, el multicolor que somos todos, ¿cierto? Pero todos somos una sola familia, porque muchas de estas familias se unen en algún punto en el pueblo. Importante, todo tiene sentido y todo tiene su lógica. Por eso hemos querido invitar al maestro Auli Obando, artesano samaniguense, artista samaniguense, profesional también, egresado de la Universidad de Nariño, en estos temas que hay que destacar y que de pronto los medios de comunicación pasan desapercibidos, y a través de Samaniego Televisión le queremos dar ese realce a usted, maestro, porque sabemos su talento y lo hemos visto y lo hemos promocionado siempre en estos medios para que conozca tanto Samaniego, porque tenemos enlace a nivel departamental en canales que se asocian a nosotros también, y que lógicamente si requieren de estos servicios del maestro Auli, aquí se lo garantizamos, aquí lógicamente lo demostramos y lo emocionamos con estas obras artísticas. Maestro Auli, ya dentro de la exposición La Familia, ¿qué pudo percibir usted? ¿Cómo se sintieron ellos al ver estos personajes? Unos que ya están fallecidos, otros en vida, ¿no? Bueno, pues empezamos porque recopilar la información de varias familias, pues, digamos que no fue tan fácil, porque a manera de una biografía donde se queda muy corto todas las capacidades que tiene un ser humano, ¿no? Más sin embargo, el homenaje, pues en sí, como fueron 6 en póstumos y 4 fueron en vida, porque también hay los que ya están realmente viejitos y le aportaron a nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Traerle en homenaje realmente a ellos, a la familia, que son la herencia como tal. Y el orgullo que sientan que todavía pues algunos tienen a su ser querido vivo, ¿no? Y esa energía también. Nosotros, para ser honesto, yo le he contado esta anécdota a muchas personas, porque pues tuve la oportunidad de que mi mamá también ofreciera un cafecito ese día, ¿no? De parte de ella, con unas arepitas y todo. El detalle, entonces yo comentando me dice mi hijo, yo voy a dar un cafecito, y entonces entonces le digo, pero no vaya a ser mucho, ¿no? No vaya a ser mucho, porque pues digamos que a veces es cierto, uno no se tiene como la suficiente fe. Eran muchos sentimientos encontrados, era mucho trabajo, era demasiadas situaciones, hubieron unos reconocimientos que se les dieron a ellos también por aparte, las invitaciones, la programación, bueno, en fin, eso créanme que parecía fácil, lo veía fácil, pensé que era fácil, pero pues ya había metido las 2 manos, tenía que meter el cuerno. Entonces, pues, le digo, no, pues no vaya a ser mucho. Entonces mi mamá, creo que una mamá siempre sabe, y ella tuvo fe ese día, y había hecho pues más de la cuenta. Nosotros claramente esperábamos que unas 50 personas, ¿no? Pero hubieron 180 personas, eso estaba amontonado. ¿Se duplicó? No, pues casi que se cuatriplicó. Claro. Obviamente
para mí, digamos que ese momento era muy emocionante y he encontrado muchas emociones, obviamente, ¿no? De ver a las familias llorar, verlas emocionadas, verlas como si se sintieron homenajeados los personajes, como que realmente estos personajes que ya no nos acompañan se sintieron sus familias, que realmente nosotros los seguimos recordando, y saber que por ellos es que nosotros somos pasado, claro, y somos presente y seremos futuro. Entonces, pues es muy claro, ¿no? Y Obviamente, contadores de historias, ¿no? y contadores de historias. Pues yo tengo mi forma de contar historias, es con las manos y los colores. Ahí está, la muestra es que esto es patente hoy, lo que podemos observar cuando uno mira, por ejemplo, a don Oscar Vallejos, dijo, la música. Exactamente. Sí, Compañero, él fue compañero de las bandas. Imagínese, don Luis Vázquez, un reconocido artista también. Artista, él, claro, al teatro. Él fue profesor de teatro para mí también. Cada uno representa un pequeño recuerdo. O sea, yo por eso es que cada uno de los personajes que yo fui, llegué primero a ellos porque cada uno representa un recuerdo de mi infancia, de mi juventud, o tal vez hasta un buen consejo que uno ha recibido, claro, de estas personas mayores, ¿no? Con muchísimo cariño y respeto hacia ellos, ¿no? Mucho respeto hacia ellos. Yo, la verdad, esto para mí fue demasiado emocionante. Espero tener la oportunidad de volverlo a hacer, a replicar la misma, para hacer un homenaje nuevo a otros nuevos personajes también, porque se me queda corto todo lo que quería hacer también. Importante, por ejemplo, en el concurso de bandas en agosto, Auli, hacer una exposición, entrar a charlar con el alcalde, con la Coordinación de Cultura, y que se haga esta muestra artística, importantísimo, lo veo yo. Pues sí, la verdad, inicialmente se hizo con la idea de darle homenaje en el cumpleaños de Samaniego. Obviamente, pues fue un día después del cumpleaños de Samaniego, porque pues hubieron ahí unas cosas que tuvimos que tener en cuenta de logística, pero se pudo hacer y todo salió muy bien. Entonces creo que sí, esperemos que nos apoyen, ¿no? Un poco para ver si se podría hacer esta exposición, pues porque sería retomar los cuadros, claro, que ya están entregados, ¿no? ya están entregados, sí, obviamente, bueno. Pero yo creo que si se puede pintar otros, se puede. También sería ideal, claro, obviamente, ¿no? Estamos en ese proceso, estamos buscando la forma de que las cosas, que el arte tenga protagonismo. Más que todo es eso, para que la gente coja credibilidad, y a la hora de que ya haya la escuela, porque la escuela no puede ser solo para niños, puede ser inicialmente para niños, pero después pueden asistir jóvenes y luego adultos, y qué tal un equipo de señoras, empezar a hacer grupos de artesanías. O sea, este es un programa que se puede ampliar con el beneficio de apoyar y darle iniciativa al arte como una herramienta. Maestro Auli, yo lo he visto siempre con su compañera, a quien hay que agradecerle aparte de ella, pues hagámosle también ese reconocimiento, siempre está detrás, ¿no? Bueno, cuando claro, hay apoyo, importantísimo para uno seguir en este tema del arte, ¿no? Ese día, pues el día de la exposición, tuve la oportunidad pues de agradecerle a mi familia, obviamente, a mi madre, ¿no? Que también tuve la oportunidad de darle un homenaje ese día, y a mi novia, a Magali, que ella ha estado acompañándome todo el tiempo. Ya va cogiendo pincel también, ¿no? Yo la he mirado ahí. Sí, ya también. La pintura, excelente. Está aprendiendo, obviamente, sí, está en el proceso, pero más que sea la ayuda mecánica, por así decirlo, es como ese apoyo emocional. ¿No? Que siempre me ayuda a tomar decisiones correctas, está pendiente de lo necesario, de lo que me hace falta, bueno, en fin, un hombre pues con una buena mujer resultan buenos proyectos, de eso estoy seguro. Aquí está pues lógicamente la muestra, para muestra un botón, como dice el dicho popular. Este tipo de trabajos, de muestras artísticas lo hace entre familia. ¿A quién más hay que agradecer, Auli? Pues que agradecerle pues a la comunidad, ¿no? A toda la comunidad que me apoyó, digamos, eso es un apoyo, realmente yo soy muy agradecido porque no, como decía una señora ese día, no todos son profetas en su tierra, ¿no? Y más cuando nos metemos en campos como que no deberíamos, aunque pues de eso se trata, ¿no? Atrevernos a hacer lo que a veces de lo que tenemos miedo. Yo, de hecho, eso es lo que me ha hecho un poco más fuerte. Tener esa capacidad que a veces cree que uno no es capaz. Yo dije algún día, pues nunca me hubiera imaginado que iba a ser una exposición de arte, menos de 10 cuadros y menos que iba a llenar un auditorio. Entonces,
ese es el mensaje más que todo, ¿no? A las juventudes, a los niños, ¿no? Que nunca pierdan como esa visión, ¿no? Porque yo cuando era un niño me gustaba dibujar, me gustaba pintar, pero pues digamos por cuestiones de la sociedad, donde uno, digamos, por ser artista, la sociedad en los 90 a principios de los 2000, el artista no era tan visible como lo es ahora, ¿cierto? Entonces muchos tal vez terminaron en fracaso. Pasaba, sí. Y era triste ver eso, tal vez entonces... Inclusive los mismos docentes eran escasos, ¿no? En ese mismo sentido, o sea, uno como que no miraba a futuro, más sin embargo, yo estudié otra carrera y miren, mi futuro está hacia el lado del arte, entonces, ¿por qué no? Bueno, pues hemos entablado una descripción, lo había dicho en el noticiero, el informativo Satel, que lo íbamos a tener en exclusiva para este espacio, maestro Auli Obando. Contacto telefónico, como sabemos, tenemos este espacio se retransmite en diferentes canales en el departamento de Nariño. Cuénteles cuál es el contacto para mayor información en temas de arte, aquí lo estamos asesorando, o también pues cualquier trabajo que haya que realizar, con mucho gusto está disponible. Sí, pues me pueden llamar. En las redes sociales también, sí, ¿no? Me pueden llamar o escribir al WhatsApp al 316-844-5514. Ese es mi número y pues me pueden encontrar en redes sociales como Auli Yu con Y. Y en TikTok o en cualquier red social, denle likes, compartan, comenten. La idea es promocionar el arte y llevar a Samaniego con otra herramienta artística hacia el resto del país y hacia el resto del mundo, obviamente, ¿no? Muchas gracias, maestro Auli, de verdad, un gran talento y lo resaltamos a través de Samaniego Televisión. Nos despedimos bajo la orientación de la Junta Directiva de ASOTV Cable, señor gerente Francisco Benavides, productor de este espacio Hicklin Fernán Estrada Bastidas del Colegio Nacional de Periodistas. Será esta otra oportunidad con más temas, más invitados a través de nuestras pantallas, televisión digital, redes sociales, siempre conectados con nuestra teleaudiencia. Un resto de día muy feliz, que Dios nos proteja, cuídense mucho, hasta pronto amigos.